Ok, los mandamientos de Jesús. Un mandamiento más. El 36 llevamos. ¿Se acuerdan? Hay 10 mandamientos. Jesús los resumió en 2, pero en la práctica, por lo menos en la práctica, a sus discípulos les dejó 49. 49 mandamientos que reflejan el carácter de Jesús. Hoy la cualidad que vamos a ver del carácter es el ser paciente. Aprender a ser pacientes, no inquietos, no apurones. Vamos a ser pacientes. Jesús, mandé, no paciente de enfermo, exactamente, no el paciente del doctor, el tener paciencia, la cualidad de la paciencia, exactamente. Jesús ha sido muy paciente con nosotros. Dice la Biblia que Él no viene porque está esperando que muchos vengan al arrepentimiento para venir, es lo que dice la palabra. Pero bueno, hoy vamos a hablar de pedir con fe. Podernos acercar a Dios y pedirle con fe. ¿Por qué nuestras oraciones no se responden? Vamos a platicar un poquito de esto. El pasaje que tomamos de base se encuentra en Marcos 11, del 20 al 26. Una experiencia que Jesús tuvo con sus discípulos. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Se acuerdan que cuando Jesús, después de que Jesús va para Jerusalén, cuando van a entrar a Jerusalén, antes él ve la ciudad y habla de la ciudad, y va a una higuera que quiere agarrar higos y no hay, y Jesús la maldice. Y van a la ciudad y al siguiente día que volvieron a pasar por ahí, la higuera estaba seca. El árbol se secó en un día. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, cómo Jesús le cambia el tema y no le sigue lo mismo que de la higuera y eso, él le enfoca inmediatamente lo que Pedro necesita. Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo que Jesús está diciendo entonces: tengan fe, todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y vendrá. Vamos a orar. Señor, venimos a encomendarnos en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy a través de mi boca y que tu palabra, Señor, sea expuesta y tú la uses para tratar con nuestra mente y nuestro corazón. Nos revele, Señor, cómo está nuestra fe y nos ayudes para madurar esa fe, Señor, y para fortalecer esa fe que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Qué impresionante promesa tenemos de Jesús aquí. Cada cosa que le pidamos y creemos, la vamos a recibir. Entonces, ¿por qué no se me ha quitado el dolor de mi mano? ¿Por qué no se me quita la ciática? ¿Por qué mi hijo no ha vuelto? ¿Por qué mi familia está desunida? ¿Por qué el trabajo no es estable? ¿Por qué he vivido con tantos problemas? ¿Por qué he pasado tantas situaciones difíciles? Y se lo he pedido a Dios. Cuando Jesús dice que si oras, cualquier cosa que le pidas, si le dices a este monte que se quite, he escuchado muchos sermones y muchas pláticas que dicen, esto también se refiere a cuando el problema que tienes adelante es como una montaña que no puedes moverla. Tú puedes moverla en el nombre del Señor con fe. Pero fíjate que Jesús está hablando literalmente, porque está diciendo este monte que está enfrente de nosotros. O sea, los discípulos no entendieron la cantidad de problemas que tenemos encima. Ellos entendieron, Jesús está hablando de este monte.
Él nos dice que si le decimos a ese monte, quítate y échate en el mar, se va a hacer. Y algunos teólogos hablan de que esto es una profecía que se va a cumplir en un tiempo por una profecía que viene de antes, de cuando ese monte va a ser partido y se van a llenar de aguas. Algo por ahí va. No lo voy a decir para no revolvernos mucho. Pero Jesús está hablando literalmente. Imagínate la maravilla de promesa que tenemos. Si yo le pido algo a Dios, Él me lo va a cumplir. Pero si no está sucediendo, es que algo está pasando conmigo. Él no se equivoca y Él no miente. Si es un Dios mentiroso, entonces ¿para qué creo en Él? Si es un Dios que se puede equivocar, entonces ¿para qué creo en Él? Puede fallarme en cualquier momento. Pero Él no es así. Él no falla, Él no se equivoca, Él cumple lo que dice. Y si Él dijo, si tú me pides algo, yo lo voy a hacer. Pero pone cierta responsabilidad en mí, pero tienes que creer que yo lo puedo hacer. Según la Biblia hay dos razones, puede haber más, pero yo solamente mencioné dos razones por las que nuestras peticiones no se cumplen. Santiago capítulo 1, versículo 6, habla del que está pidiendo, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, el que pida sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. Una de las razones por las que no recibimos lo que pedimos es porque estamos faltos de fe. No tenemos fe. Alguien de repente dice, bueno, es que sí tengo una poquita de fe, pero a lo mejor me falta crecer en mi fe. Jesús dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Pero sabes, cuando Jesús le estaba diciendo a los discípulos hombres de poca fe, no es porque tuvieran poquita fe, era una expresión de reclamo, de decirles, incrédulos, no estás creyendo. No era una cosa que les decía, ay, Pedro, hombre de poca fe. No, en realidad le estaba diciendo, Pedro, ¿por qué no crees? Porque eres un incrédulo. Tener 95% de fe o tener el 5% de fe es lo mismo. Algo muy similar al embarazo. O la mujer está embarazada o no está embarazada. O sea, no puede estar medio embarazada. O estás o no estás. O tienes fe o no tienes fe. La fe o es total o no es fe. No puede haber otra. O crees que va a suceder o no. Cuando tú te acostumbres a las cosas, eso lo aprendí de una manera sencilla, y tú llegas a tu casa y extiendes la mano para prender el switch de la luz, tú esperas que cuando tú hagas clic, el foco se va a prender. Cuando no sucede, clic, caray, ¿qué pasó? Tú ya estás preparado para creer que ese switch va a conectar la electricidad que viene de la calle para que se conecte a tu casa y ese foco prenda. Pero ya crees que así es, confías en que la comisión de electricidad está mandando la energía y no dudas. Llegas a tu casa confiado y nada más estiras la mano para hacerlo. Sabes que eso va a pasar. Cuando no pasa, algo está equivocado. Te das cuenta de que algo pasó. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no tiene que ver con lo que voy a recibir. La fe no tiene que ver con el foco, si se va a prender o no. La fe tiene que ver con el que produce lo que voy a recibir, el que da lo que voy a recibir. En el fondo mi fe no está en el foco, está en la comisión, que ellos van a mandar la energía para que mi foco prenda. Mi fe no está en que voy a recibir lo que pido, mi fe debe estar en que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. La nueva versión internacional de ese Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Si tú te acercas a Dios para pedirle algo, no pones tu fe en lo que quieres, eso es lo que esperas, tu fe está puesta en el que te va a dar lo que tú estás pidiendo, anhelando. Es por eso que la exhortación de Jesús
en este pasaje que leímos, en dos ocasiones enfatiza la fe. Al principio dice, tengan fe. Antes de la petición, tengan fe. Todo lo que me pidas orando, y lo vuelve a repetir, si crees, lo vas a recibir. Antes y después de la petición, Jesús está enfatizando la fe. Tienes que creer. ¿Qué tienes que creer? El decir, tienes que creer que lo vas a recibir, te lo voy a poner de otra manera. Confía en Dios. Todo lo que pidas orando, cree que Dios ya te lo dio. Quita tus ojos de lo que estás viendo y anhelando, pon tus ojos en Dios. Pídele con fe y cuando ores, cree que Él te lo va a dar. Ese es el secreto de pedir con fe. Hebreos 11:1, pasaje que tienes que aprenderte de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te lo voy a decir en otra versión. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Si tú le estás pidiendo a Dios que tu hijo vuelva, que tu esposo vuelva, que tu esposa vuelva, que el cáncer sane, que el trabajo venga, tú lo pides diciendo, yo sé que eso ya está hecho. Solamente estoy esperando el momento en que eso se dé. Y el orar con fe y el pedir con fe implica vivir con fe. Es estar viviendo como si eso ya estuviera listo para que llegara. ¿Me estoy explicando? A veces estamos como la señora, ya se los había platicado, el pastor Manuel Sánchez, que Dios lo tenga en su gloria, una vez platicó de una señora que leyó este pasaje, y ella vivía en una casita muy bonita, abría su ventana y había una montañita, y atrás de la montaña estaba el mar, y ella quería ver el mar. ¿Se acuerdan que se los he platicado? ¿Alguien no lo conoce? Bueno, se los voy a decir otra vez, por los que no lo conocen. Y la señora decía, el pasaje dice que si yo oro con fe y le digo a ese monte que se quite y se eche en el mar, se va a echar y voy a poder ver el mar. Entonces cerró su ventana y empezó a orar. Señor, tú sabes que yo tengo mucha fe y tengo fe en que tú vas a escuchar mi voz y te pido que quites ese monte y lo eches al mar. Señor, voy a orar una semana por eso y yo sé que tú lo vas a hacer. Todos los días, mañana, tarde y noche, ella se hincaba y le pedía a Dios que quitara ese montañita y que le echara en el mar. Día 1, día 2, día 3, día 5, 6, día 7. Llegó la mañana del día 7, ella volvió a orar y dijo, ahora sí, Señor, voy a levantar las persianas para poder ver el mar. Y cuando levantó las persianas, ¿qué creen que ella vio? La montaña. Y lo que dijo inmediatamente, ya sabía. En el fondo, ella estaba confiando en su fe. No estaba confiando en aquel que puede hacer las cosas. Ella confiaba en que ella tenía mucha fe y por eso Dios la iba a escuchar. Dios no espera que tú tengas mucha fe porque Él es el dador de la fe. Él espera que tú pongas en práctica la fe que te ha dado. Y la manera de poner en práctica la fe que Él te ha dado es creer en Él. Aquí viene la segunda razón que va junto con esta de por qué no recibimos lo que pedimos. Santiago capítulo 4 versículo 3. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites. Dios creó esa montaña para que estuviera ahí por algo, pero ella quería tener la dicha de poder ver el mar y por eso le pedía a Dios que la quitara. Así es que además de que ella confiaba en que tenía mucha fe porque se jactaba de eso, ella estaba pidiendo mal.
Ella no estaba respetando algo que Dios hizo con un propósito. Entonces Dios no la iba a escuchar por eso. Pedimos mal, nuestra motivación no es correcta, nuestra intención no es correcta, nuestro propósito no es correcto. Es decir, ni mi motivación, ni mi intención, ni mi propósito van de acuerdo con los planes de Dios. No conocemos la voluntad de Dios para pedirle y por eso pedimos mal. Y no conocemos la voluntad de Dios generalmente porque no platicamos con Él o porque no dejamos que Él nos hable regularmente, constantemente, a través de su palabra. Así que la fe que Él ya nos ha dado se va a fortalecer en la medida en que nosotros aprendamos a pedir conforme a sus planes, conforme a sus propósitos. Nuestra fe va a madurar en la manera en que aprendamos a someter nuestras peticiones a sus planes y propósitos. A veces tal vez no nos van a gustar, pero si son sus planes y propósitos son buenos. A veces Dios quiere que pasemos por algo y no tenemos que pedir que nos libre de eso inmediatamente, sino que nos ayude a pasarlo, porque ese es su plan y propósito. David oraba en el Salmo 23, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Es decir, no le decía, bríncame el valle de sombra de muerte. Dice, aunque tenga que pasarlo, tú estás ahí conmigo. Hay tres cosas que debemos aprender para poder pedir conforme a los planes de Dios. Muy sencillos. Primero, la reputación de Dios. Si yo le voy a pedir algo a Dios, más que estar pensando en lo que voy a recibir, tengo que estar pensando en que si eso que estoy pidiendo que Él me dé, va a honrar su reputación, va a honrar su nombre, o es algo que en realidad lo quiero solamente para mí y no sirve para que Él sea exaltado, para que otros lo vean a Él. Debemos preguntarnos cómo esta petición o cómo la respuesta de Dios a esta petición que estoy haciendo va a resultar en su exaltación, en su honor. Un ejemplo, cuando Moisés pidió a Dios que no destruyera al pueblo, porque el pueblo, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas, el pueblo se hizo idólatra, construyeron un ídolo de oro, y Dios le dijo a Moisés, déjame destruir este pueblo y voy a hacer de ti una nación nueva. Y Moisés le rogó que no lo hiciera. Pero no le rogó que no lo hiciera porque hay pobrecitas personas, ¿cómo los vas a matar? Mira los niños, mira las señoritas, los jovencitos, los abuelitos. Moisés no pensó en el pueblo. Mira lo que dice Éxodo 11:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Es decir, ¿por qué los egipcios van a decir que eres un Dios malo? Ellos se merecen ser acribillados. Pero no, tú no mereces que los demás pueblos hablen mal de ti. Claro que Dios sabía esto. Moisés no estaba convenciendo a Dios, pero Dios estaba tratando y probando el corazón de Moisés. Y Moisés respondió de una manera correcta, sabiendo lo que tenía que hacer. Señor, ellos no te merecen, no merecen estar vivos, pero tú no mereces ser ofendido por otras personas. No mereces que hablen mal de ti. Perdónalos para que tu nombre sea honrado. Imagínate, nuestra salvación no es porque lo merezcamos. Nuestra salvación no es porque somos muy preciados para Dios y por eso nos quiere salvar. Aunque por ahí hay gente que dice, somos la corona de la creación. Lo hizo porque nos ama, sí. Ahorita explico otra vez lo de preciados. De precio, que tengamos precio. Nuestra salvación es porque Él merece gloria. Nos creó para Él. Nos creó para que le diéramos honor y gloria a Él. Cuando nos alejamos de Él,
Él nos perdona, aún yendo a morir en la cruz del Calvario, para volvernos a traer a Él, no porque seamos muy bonitos, sino porque Él nos creó para eso, para que le diéramos gloria. Siempre que hablo de esto me acuerdo del pastor Jerry Cross. Ya les he contado esa historia varias veces, pero hay varias gente aquí que no la conoce y la voy a volver a contar. Hoy es un remix de historias. Jerry Cross, hijo de misioneros, lo voy a tratar de resumir, pero él platicaba que con sus papás vivió, cada año vivía en casa diferente, en lugar diferente, en pueblo diferente, con amigos diferentes. Cada año a lo mejor es una exageración, pero se cambió muchas veces, porque los papás iban a estar de misioneros y abrir obra y ayudar en obras. Cuando Jerry Cross tenía creo que 5 años, él hizo un dibujo para su mamá el 10 de mayo, en México es el Día de las Madres, y le hizo un dibujito. Dice que era un conejito que parecía burrito y había un zacatito que parecía fuego o algo así. Un dibujo medio extraño, dice. Resulta que cuando Jerry Cross cumple 50 años, su mamá le manda una tarjeta de felicitación y dentro de la tarjeta va el dibujo que él había hecho 45 años antes. Y cuando ve dice, ¡ay, qué es esto! O sea, ¿cómo mamá guardó este dibujo tanto tiempo? Si está mal hecho. O sea, un niño de 5 años apenas podía, bueno, no era como un Diego, ¿verdad? Que dice otra cosa, pero Diego tiene un don especial. Pero él dice, era otra cosa, que no se veía ni derecho ni revés. Mamá le habló por teléfono, oye, muchas gracias por la tarjeta, pero mamá, ¿por qué guardaste ese dibujo tan feo tanto tiempo? Era para que lo hubieras tirado el siguiente día. Y ella le dijo, mijito, es que el valor no es por la pintura, sino por el artista. El valor de la pintura no lo tiene la pintura en sí, sino el artista. Eso es lo mismo que pasa para nosotros con Dios. Jesús no murió en la cruz porque nosotros valgamos mucho, porque somos pecadores que merecemos ser acribillados y condenados totalmente al infierno. Pero sabes, en Juan 17, Jesús dice varias veces, los que me diste, los he cuidado. Y ninguno se ha perdido más que el hijo de perdición. Los que me diste están conmigo. Los que me diste van a ser uno conmigo. Jesús nos ama tanto y estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, no porque valgamos mucho, sino porque somos el regalo de Dios para Él. Dios nos regaló a Jesús y Él nos valora no porque valgamos, sino por quien le dio el regalo. Eso somos para Él. Por eso cuando oramos, cuando pedimos, tenemos que poner nuestros ojos en aquel que da las cosas. Y cada cosa que pedimos tiene que honrar su reputación, tiene que honrar su nombre, porque Él merece eso. Hablaba entonces de que nuestra salvación, Salmo 25:11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Porque te amas tanto y tienes el derecho de amarte tanto, por amor a tu nombre que se mantenga santo, puro y honrado delante de los demás, me vas a salvar, aunque mi pecado es muy grande. Cuando pedimos algo, para que se cumpla, para que recibamos lo que estamos pidiendo, tenemos que estar seguros de que lo que estamos pidiendo va a honrar el nombre de Dios. Trabajo nuevo, casa nueva, carro nuevo, novio nuevo, novia nueva, salud, cualquier cosa que le estés pidiendo a Dios, tienes que decir, esto va a honrar el nombre de Dios. En el estudio del miércoles creo que lo mencionamos y ahora he estado estudiando Filipenses y leyéndolo todos los días y viendo un pequeño resumen de Filipenses. Sabes que lo que el apóstol Pablo enfatiza, Filipenses es la carta del gozo, porque te incita a que estés gozoso en Dios. Pero lo que Pablo está diciendo
El verdadero sacrificio no es morir por Dios. El verdadero sacrificio es vivir para Dios. Por eso le decía, el morir es ganancia. Voy a ir con Él y lo voy a disfrutar. Pero el vivir en la carne es por ustedes. Y eso sí cuesta. Así es que si nosotros estamos viviendo esta vida y le estamos pidiendo algo, tenemos que estar conscientes de que cada cosa que le pedimos, en el último término, es para su honra y para su gloria, para exaltar su nombre. Si no, no lo pidas, porque no lo vas a recibir. No pierdas tu tiempo. Otra cosa que debemos ver es el reino de Dios. Una segunda cosa que debemos tener en mente cuando pedimos o cuando esperamos esa respuesta de Dios es que lo que estoy pidiendo sirva para la extensión de su reino. Dios creó a Adán y Eva y los puso en un pedacito de la tierra llamado el Edén y les dijo, llenen la tierra con mi pueblo. Por eso es que Dios permitió que el hombre se multiplicara y se multiplicara y se multiplicara. La procreación es una bendición de Dios. Aunque el hombre le ha dado la espalda a Dios, Dios aún permite que el hombre se multiplique porque de ahí está sacando su pueblo, su reino. Cualquier cosa que le pidas tiene que ser para la extensión del reino de Dios. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, primero le dice, santificado sea tu nombre, la primera parte que dije, santificado sea tu nombre, y después le dice, venga tu reino. Venga a nosotros tu reino. Es decir, cada cosa que nosotros pedimos tiene que tener una trascendencia en el reino de Dios. Así que la casa que vas a tener, ¿cómo va a servir para la extensión del reino de Dios? Para que muchos vengan, que sea un foco que alumbre en esa colonia donde estás y muchos vengan a escuchar la palabra de Dios ahí. Que el carro que vas a tener, que le estás pidiendo, sirva para que otros puedan ir a la iglesia, llevarlos, traerlos. Que la persona que estás buscando para que sea tu pareja sea alguien que te ayude para desarrollar tus dones espirituales y tu carácter como el de Jesús para juntos extender el reino de Dios. Que si le estás pidiendo que alguien vuelva a casa es porque le vas a dar testimonio y lo vas a amar como Jesús lo amó para que reciba ese amor y él lo comparta con otros también. O solamente estás pidiendo para tus deseos y para tus placeres. Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú estás pidiendo para vivir en el reino de Dios cosas materiales, estás equivocado. Eso Dios ya lo prometió que te lo va a dar en la medida en la que tú lo necesites para cumplir el propósito que Él tiene para ti. El reino de Dios es que su justicia sea manifiesta en tu vida para que otros lo conozcan. Su paz sea manifiesta en tu vida, sí para tu gozo, pero para que otros lo conozcan. Su gozo te llene tanto que lo puedas compartir con otros para que otros anhelen ese gozo y vengan a Él. Fuimos creados para darle gloria a Dios, eso es lo único que importa. La confesión de fe, el Catecismo Menor de Westminster. La primera pregunta que tiene el Catecismo Menor es un documento que se hizo hace mucho tiempo para tratar de resumir la fe. Primero se hizo la confesión de fe y después se hizo el catecismo. El Catecismo Menor es para niños, para que los niños puedan entenderlo de una manera muy práctica, con preguntas y respuestas cortas. Existe el Catecismo Mayor, que son las mismas preguntas, pero con respuestas más largas. Pero para el Catecismo Menor, para los niños, la primera pregunta que se les enseña a los niños, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y ese es un resumen de la Biblia. Fuiste creado para glorificar a Dios y gozar cuando lo haces, disfrutarlo cuando lo haces. Para eso fuimos creados. Mateo capítulo 6, versículo 33. Ese es un pasaje que también tienes que tener siempre en mente. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Si vas al contexto, está hablando del sustento y de la comida y del abrigo.
Es decir, todo lo que tú necesitas para vivir, Dios ya lo tiene para ti. Si vas a pedirle algo, es porque su nombre va a ser honrado y porque su reino va a ser extendido a través de eso que tú le pides. Por eso es que muchas veces cuando estamos orando, recuerdan lo que les exhorto a que digamos: Señor, tú conoces mis necesidades, mejor que yo. Porque sabes que tal vez yo digo, necesito un carro nuevo, y tú me dices, no, no necesitas un carro nuevo. Tenemos que aprender a pedir. Tú necesitas mejor que yo, tú sabes, Señor, mejor que yo qué es lo que necesito. Así es que, para no equivocarme en mis peticiones, aquí te pongo todas mis necesidades que tú ya las conoces, para que tú las suplas conforme a tu perfecta y santa voluntad. Ayúdame a someterme a tu voluntad. Algunas cargas que sí son fuertes, necesarias, las ponemos literalmente delante de salvación de alguien, que tengan que ver con el honor de su nombre y la extensión de su reino. Jesús termina la oración modelo del Padre Nuestro: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, cuando dices estas cosas, estamos haciendo referencia, cuando buscas su honra y la extensión de su reino, estamos haciendo referencia a que toda nuestra vida va a ser para su honra y para su gloria, y por eso oramos y pedimos de esa manera. ¿Me estoy explicando? Una tercera cosa que tenemos que tener en mente cuando pedimos, además de honrar su nombre, extensión del reino de Dios, la voluntad de Dios. Debemos aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Mateo 6:10, también en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando podemos fundamentar nuestras peticiones en la voluntad de Dios, tendremos una base firme para poder estar seguros de que Él va a responder nuestra oración. Cuando lo que tú estás pidiendo pasionalmente, o sea, de todo corazón: Señor, te estoy pidiendo esto, no porque lo quiera para mis placeres, es porque esto va a honrar tu nombre, va a extender tu reino, y estoy seguro que va de acuerdo a tu voluntad. Puedes estar seguro que lo vas a recibir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Alguien diría: es muy difícil conocer la voluntad de Dios. De una manera muy general, no en formas particulares. La voluntad de Dios, te voy a decir tres cosas que la voluntad de Dios es. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice? Santificación. Es decir, que te apartes de fornicación. Fornicación es, lo habíamos dicho, no solamente en el cuerpo, sino cuando estás teniendo relación con otro ídolo que no es Dios. Cuando estás poniendo a alguien en lugar de Dios. La voluntad de Dios es que tú cada día te parezcas más a Jesús. Santo es una persona que es apartada para Dios. La voluntad de Dios es que tú vivas en esa santificación. Hay dos formas de ver la santificación. Primero, como un hecho dado por Dios. No puedes ser más santo que lo que Dios ya te santificó en la cruz del Calvario. No puedes hacerte más santo que eso. Él te escogió, te apartó, y nadie te va a separar de ahí. Eres totalmente santo. También, en la vida, Dios permite que tu carácter vaya santificándose y pareciéndose al de Jesús. La voluntad de Dios es tu santificación. Que dejes de tener relación con otras cosas que no son Dios, para que tengas una relación solamente con Él. Sea tu único Dios. Así es que cuando pides, una manera en la que estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios es que esto sirva para que tú y yo, Señor, estemos más unidos. Que ese carro, que esa casa, que esa persona, que esa necesidad, que esa sanidad sirva para que estemos más unidos. ¿Sabes por qué Dios a veces manda el cáncer? Porque a través del cáncer nos une más que a través de la salud. ¿Cuántas personas han dicho, después de que han sanado, si te dijeran que vas a volver a pasar por eso, o que si pudieran regresar tu vida para decirte,
¿ya no vas a pasar por eso? Si haces algo, ¿lo haría? Dijo, no, porque así fue la manera en la que me acerqué a Dios. Joni Eareckson, ¿saben de ella? Una pintora, se fue a un río, iba a nadar, se echó un clavado, se pegó en una piedra, se quebró las cervicales, quedó cuadraplégica, pinta con la boca, y un día le preguntaron, ¿quisieras volver el tiempo para que eso no pasara y hacer tu vida normal? Y dijo, no, porque entonces nunca podría haber conocido a Dios verdaderamente. ¿Cómo se llama el muchacho que no tiene brazos ni piernas? Bueno, hay varios, pero uno que es muy famoso. Dick, algo así, él. A él le preguntaron una vez, ¿quisieras haber sido normal? No, porque si no, no hubiera conocido a Dios como lo conozco hoy. La voluntad de Dios es que vivas en santidad. Así que cada cosa que le pidas tiene que ir de acuerdo con su voluntad. Si lo que le pides te está ayudando en su santidad, lo vas a recibir. Número 2, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dar gracias a Dios en todo porque, ¿por qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que tengas un corazón agradecido. Gracias, Señor, por el cáncer. Gracias porque me robaron el carro. Algo tendrás tú para enseñarme, para modelarme, para quitarme a lo mejor lo material si estaba muy apegado, para ayudar a la persona que se lo llevó en alguna necesidad que tiene. No sé, pero que tú tengas un corazón agradecido. A lo mejor vas a batallar para ir al trabajo, sí, pero algo te va a enseñar el Señor. Que tengas un corazón agradecido. Gracias por lo que estás haciendo, porque cada cosa que pasa en mi vida es porque tú lo permites. Es con un propósito. Tú tienes un propósito para mi vida y tengo que estar agradecido. A veces, Señor, no me gusta mucho, me duele, me lastima, me hace llorar, pero gracias, porque tú no te equivocas. No me duele lo que está pasando, pero no agarro rencor contra ti. Confío en que esto tú lo vas a usar de alguna manera. ¿Cómo está tu corazoncito? ¿Qué tan agradecido estás con Dios? Una manera fácil de verlo es cómo ves a otras personas. ¿Puedes ver a todas las personas con una sonrisa? ¿Puedes ver cuando otras personas tienen éxito y alegrarte por lo que les pasa? ¿O piensas, oh, yo lo merecía más? ¿O por qué a mí no? ¿Cómo te ves con otros? ¿Te comparas o honras a Dios por lo que ellos están viviendo? Analiza tu vida. Número 3, Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que seamos sufridos si es necesario. Que hagas el bien, que obres como Dios obraría, que como Jesús obraría, aunque te cueste. Primera de Pedro 2:15. Que haciendo el bien, la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagas callar a los ignorantes. Si tú estás dispuesto a obrar de esta manera, tú puedes estar seguro que cuando tú le pidas algo a Dios, Dios va a decir, estás honrando mi nombre, estás extendiendo el reino de Dios y estás cumpliendo mi voluntad porque estás dispuesto a sufrir, aunque otros hablen mal de ti, haciendo el bien. Yo te voy a dar lo que me pides. Dios responde esas oraciones. Así es que ese es un buen examen de conciencia y de vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo este mandamiento refleja a Jesús? Jesús padeció las mismas necesidades de nosotros. Él tuvo las mismas tentaciones que nosotros sufrimos. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Jesús se tomó un cuerpo, dejó su trono de gloria para hacerse un cuerpo y nacer a través del vientre de la Virgen María, Él no se cubrió con algo especial como para decirle, bueno, pero que a mí no me hagan daño las cosas, que a mí no me enferme, que a mí no me duelan los azotes. Él se vistió de nuestra humanidad, porque tenía que representarnos en la cruz. Tenía que ser un hombre total.
No era mitad Dios y mitad hombre, era 100% hombre y 100% Dios, para poder representarnos en la cruz del Calvario. Tenía que ser 100% Dios porque tenía que ser puro, porque el sacrificio, para que fuera único y ya no hubiera más sacrificio, tenía que ser una vez y para siempre, tenía que ser puro. Por eso Él les dio sin pecado. Pero en su humanidad era igual que nosotros. Así es que Él nos entiende. Él entiende cuando tú dices, ay, híjole, me cuesta hacer eso, me duele esto que me hicieron, me duele que me lastimaran, que hablaran mal de mí. Él lo entiende porque Él lo experimentó. Jesús siempre nos ha dejado ejemplo y Él siempre honró y glorificó el nombre de su Padre. Juan capítulo 8. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así lo digo o así lo hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque hago lo que le agrada. Y en Juan 17, Jesús dijo, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Para que así como tú estás conmigo, que tú estés con ellos. Jesús dijo antes de irse, voy al Padre, pero voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo hace a través de su Espíritu. Él está con nosotros. Así es que cada cosa que hagamos, tenemos que hacerla con Él estando con nosotros. Él nos puso el ejemplo y podemos hacerlo porque Él lo hizo por nosotros. Y a través de su Espíritu podemos hacerlo. Cualquier cosa que Jesús pedía era concedida por Dios. Por eso Jesús nos dice que el Padre va a escuchar y a responder nuestras oraciones, porque Él confía que su Espíritu nos va a ayudar a pedir para su honra, para la extensión de su reino y conforme a su voluntad. Porque Él confía en que estando Él en nosotros, nosotros vamos a vivir de esa manera y Él va a responder nuestras oraciones. Por eso Él nos asegura, pídemelo y yo te lo voy a dar. Hay que ser pacientes, ¿sí? Dios tiene sus tiempos para algunas cosas, pero tenemos que aprender a pedir con fe. Tenemos que aprender a pedir creyendo en aquel que lo puede dar. Nuevamente la pregunta es, ¿cómo está tu fe? No me refiero a si es poquita o si es mucha, porque ya dijimos, o hay o no hay, pero está madura, está fortalecida, está totalmente entregada a confiar en ese que es el único que puede suplir tus necesidades, cualquiera que ésta sea. La promesa aquí está. Confíen en mí. Cualquier cosa que me pidan en oración, si lo creen, se los voy a dar. Vamos a orar y vamos a pedirle. Señor, gracias por tus promesas. Gracias por tu fidelidad a cumplir tus promesas. Gracias porque tú sí eres alguien que no se vuelve atrás. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a madurar, a fortalecer esa fe que nos has dado. Ayúdanos a vivirla de una manera real y práctica. Ayúdanos, Señor. Para que aprendamos a pedir como se debe pedir. Buscando tu honor, buscando la extensión de tu reino, buscando que tu voluntad se cumpla. Y como hemos dicho, Señor, ya que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, es bueno para nosotros. Tú no quieres algo malo para nosotros. Dice tu palabra que
¿Cómo si te pedimos pan nos vas a dar piedras? Tú no lo haces, Señor. Enséñanos a pedirte. Enséñanos a confiar. Tal vez alguien, Señor, quiera solamente que no sentirse triste. Tal vez alguien quiere poder dormir en la noche. Tal vez alguien quiere sanar de un cáncer. Tal vez alguien quiere que papá vuelva o que mamá vuelva o que el hermano vuelva. Señor, puede haber diferentes tipos de peticiones aquí en tu pueblo. Pero por favor, enséñanos a pedirlas de una manera correcta. Y enséñanos a confiar en aquel que es el único que las puede dar. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu Espíritu nos convenza, nos esfuerce, nos anime. Que no nos deje, Señor, dudar ni volver atrás. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo. Por favor, obra en nuestra mente y corazón. Obra, Señor, en nuestras vidas. Úsalas como testimonios vivos de tu poder. No nos des lo que necesitamos, Señor, solamente para que estemos contentos. Danos lo que necesitamos conforme a tu voluntad para que otros vean quién eres tú, tu poder, tu amor, tu cuidado. Por favor, Señor, por favor. Que nuestra vida sea un ejemplo de tus milagros, de tus promesas cumplidas, de tu amor, de tu salvación. Gracias, Señor. Muchas gracias.